Esencialmente, las personas que vienen buscando la posibilidad del retiro son personas que han realizado ya cambios de fondo en su vida. Hola. Hola, Bianca. ¿Qué me dices? ¿Cuál es mi cabaña? La última de ella, me parece. La última. Son personas que han y están en momentos muy particulares que han generado circunstancias que demandan atención, tiempo, comprensión. Lo que pretendemos al crear un espacio de retiro es respaldar esos procesos, respaldar y fortalecer de forma vivencial los momentos y las posibilidades de comprensión. A menudo las personas mismas solo se dan cuenta de lo que realmente está pidiendo su proceso en el momento en que se desarrolla determinada acción, determinada vivencia, y a eso estamos siempre mirando, siempre. Es eso en el que nos enfocamos. Es una vivencia, un cogerse juntos y tirarnos y vivenciar hacia lo que hay, lo que a cada momento se expresa, lo que cada momento demande. Nada de lo que hacemos es un fin en sí mismo, ninguna práctica. Todo aquí son excusas, pero excusas que siguen la naturaleza del aliento y incluso este permitirse, que es lo que más se agradece. Pues bien, vamos a dar inicio a los trabajos. El tema ya sabéis, ¿no? La actitud. Vamos a incidir a lo largo de de estos días en este tema. Os quería proponer un juego, ¿vale? Va a haber dos distintivos. Hay un distintivo rosa y hay un distintivo amarillo. De este hay muchos y como este solo hay uno. Lo que no quiere decir que siempre participe. La persona que se dé cuenta de que tiene el amarillo, que se dé cuenta de ello, se acerca aquí a la campanita y le da, ¿vale? Esto marca la señal de que la persona se ha dado cuenta de que tiene la distinción, la señal distintiva, ¿vale? Pero si lo va a tener a la espalda, ¿cómo se va a dar cuenta? Vais a tener que tomar una actitud que impida que el otro sepa qué es lo que tiene detrás. ¿Jugamos? Haced vuestros recorridos a gusto, no es andar en círculos, vais paseando. Tenéis que ver la espalda de los demás y empezar a tomar una actitud. Quien considere que tiene el distintivo da la señal. En esta vida no hay garantía de nada. En la cara de los demás puede que haya información complementaria. A descubrir quién. Que es que cuando hay amarillo es muy fácil.
Mirar a la espalda de los demás. Y a las caras. Todo es actitud, continuamente, todo es actitud. Todo en el cuerpo enseña actitud. ¿Ya? ¿Tienes tú? Muy bien. Bueno, yo seguramente he deducido, ¿sabes? Porque has dicho, cuando hay amarillo es muy fácil. Entonces me ha parecido que ya estabas diciendo que había un amarillo. ¿Qué es lo que nos lleva a tomar actitudes? ¿Qué tipo de actitud es esta? Meramente circunstancial. Y al final, ¿quién está decidiendo aquí? Estamos tomando las decisiones a partir de lo que hay fuera. Y a menudo vamos viviendo y pautando nuestro día a día así, fuera. Vivimos fuera, fuera de lo que realmente conocemos. ¿Qué es lo que podemos conocer en esta vida? Solo uno mismo. Pero la verdad es que nos volcamos a vivir completamente fuera. Nos ocupa perfectamente el día a día esta actitud circunstancial en la cual al final las pautas vienen de afuera. En el juego os habéis dejado llevar. De tal manera que sí, es verdad, no sabéis qué es lo que lleváis en la espalda, pero os pregunto, ¿eso contaba para algo? ¿Cómo podéis ver en la cara de los demás si realmente tenéis eso o no? ¿Cuáles son las evidencias? Miráis a la espalda de todos, bueno, todo es rosa. Vale, entonces eso lo borro. Ya está. Nadie más lo tiene. Entonces, puede que yo sí. Pero solo lo vas a descubrir si te ubicas y tratas de ver cosas objetivas en los demás, no sugerencias. Vosotros queréis saber del otro algo muy concreto. Si yo lo tengo, o lo miráis para saberlo, o estáis a otra cosa. Como la vida misma. Tú no sabes lo que hay y lo buscas afuera. Buscas establecer una relación que sea lógica, que te transmita seguridad y así se establece una verdad. De sugestiones hacemos verdades y de vivencias sugestivas acabamos por dejarnos llevar por la vivencia externa, olvidando la conciencia de sí. Yo no sé lo que pasa en mí, pero eso ni siquiera se me ocurre. Estamos profundamente especializados en vivir desde los sentidos. Y eso no es negativo. O lo que sí puede es dejarnos en un estado en que nunca venimos hacia adentro y para eso necesitaríamos una herramienta fuerte. La tenemos. Tenemos un instinto muy fuerte y que se nutre de una capacidad de aprendizaje y asociativa extraordinaria. Y podemos aprender toda la vida. Con ese aprendizaje, integrar. Y integrándolo, una intuición cada vez más expandida. La intuición es toda nuestra percepción, pero no es suficientemente fuerte comparado con las cajitas que tenemos de material, de memoria, de cultura, de asociada, de conceptos, etc. Porque vivimos ahí. Y esta es la dualidad que nos lía tanto y que nos hace perder el pie también. Cada momento que pase, pasando lo que sea, la forma que tome, es la actitud que nos puede rescatar. Muchas gracias. Nadie te da quien eres. Sé hijo tuyo. Sí. Sí, sí, ya lo había oído. ¿Cuál es la actitud respecto a vuestra alimentación? ¿Tú qué es lo que quieres hacer respecto a ti?
hacer una buena alimentación para yo estar mejor. Ujú, Me vale. parece importante, Ujú. pero se me genera un conflicto, que no voy a cocinar solo para mí. Y como no quiero tampoco trabajar mucho, pues resulta que se me está añadiendo un trabajo mayor que el que he tenido hasta ahora en cuanto a la comida, ¿sabes? Puedes empezar a manejarte y a tratarte con lo que sí que conoces. Los cambios en alimentación hay que hacerlos de forma progresiva. Sí, Que no supongan, pero, Sí, pero por claro, supuesto. es importante para poder hacerlo la actitud. Que Tiene que vaya. haber una disposición de apertura, Ujú. de mucha apertura. Si tienes una actitud de apertura, te vas a ir permitiendo y vas a ir viendo desde la vivencia las características de las cosas, ¿no? Entonces hay que ver si uno está más triste, está más irritable, más melancólico, No me había puesto un poco en más ningún momento a aturdido. pensar que si yo estoy un día más triste o estoy un día más cansada, o eso no me había pensado nunca, no había pensado nunca que pudiera ser de la alimentación, nunca. Puede Ahora ser de me lo muchas tendré cosas. me lo tendré que plantear. Claro, si algo se digiere mal y te da un dolor de estómago que no puedes con él, es la comida, que no puedes con ella. Pero sí, también hay otras partes que Ya. generan... Ujú. Y hay que tomarlo con calma porque lo importante no es hacer cambios por cambios sin ver. No es empezar a tomar miso, empezar a tomar umeboshi, kuzu, así, sin más. Eso claro, ¿para qué? Mirar eso es lo que te va a dar la posibilidad de tomar decisiones respecto a lo que vas tomando. Lo que es importante es la actitud, estar abiertos, continuamente Observando. investigando, observando e investigando. Claro que sí. Y esa es la actitud que quiero que tengáis, que me gustaría que cayerais en la cuenta si está o si no está. ¿Vale? De no dar las cosas por hecho, de no dar por hecho, "Va, esto me ha dicho Mila, pues voy a seguir la pauta, porque No, ya, sí". ya. Eso no te lleva a ningún lado. No te va a llevar a integrar, porque no hay ese aprendizaje, que es lo que va a cambiar las cosas. La vivencia. Yo creo que estoy abierta con lo de la cocina, sí me veo yo más, porque he vivenciado en el anterior retiro, he vivenciado y he sentido pues, que me encontraba mucho mejor, que me cansaba menos y lo que más me ha chocado es al mantenerlo cómo te influyen las emociones. Eso es lo que más me ha llamado la atención. Sí. En el cansancio y en perder peso y eso y estar mejor con más energía, sí, pero las emociones como que... Qué bien. Y luego también me ha gustado la posibilidad, que nunca tampoco la había contemplado, de tomar la alimentación, como tú dices, pues para atenderte a ti y encontrarte tú bien. Era como si tú fueras... tomar las riendas y tú eres responsable de tu salud. Y a mí eso me pareció ver que pase lo que dices tú. Un día que me paso también lo noto un montón. O cómo me sienta, o las digestiones. Que estoy más nerviosa. Sitaque, paté. Bien, pero eso es ¿sabes? importante, Eso porque sí es lo que que te va a hago. dar, Sí, claro, eso toda sí lo la hago, vivencia sí. y toda la información. Sí, pero hago. tienes que ver y vivenciar que realmente, pues sí, me preparo Sí. o una crema de copos de avena Sí. y calmo y la Vale, mente yo más- se concentra o eso, el sitaque me deja. Proponemos atender la alimentación de forma consciente. Poder redescubrir los alimentos, su naturaleza, la riqueza de sus relaciones y su aportación. Poder descubrir haciendo, probando, disfrutando de la posibilidad de generar equilibrio a través de la alimentación, más que buscar pautas y recetas para una dieta equilibrada. Se trata de vivir la alimentación como un proceso de vida, en el cual todo va junto y se interrelaciona. Es un proceso natural, intuitivo, de sentido común. Es importante cocinar en relación con los movimientos del año, sus elementos, el estado personal, la constitución, tener en cuenta las necesidades del momento, las necesidades del medio, de cómo se relaciona uno con él. Tomar, a través del hacer, conciencia de lo que tenemos entre manos. Os dijo ayer Joao que íbamos a hacer en este retiro un ayuno. Entonces quería
que supierais un poco qué es lo que vamos a hacer, en qué consiste el ayuno, cómo lo vamos a hacer, ¿vale? Para que nos situemos un poco. El ayuno perfecto, entre comillas, es algo que hay que diseñar individualmente, porque depende de las necesidades de cada uno, del equilibrio que cada uno necesite. No vamos a dejar de comer, no vamos a comer solo a líquidos, vamos a hacer algo progresivo, ¿no? Un ayuno progresivo. Hay varias razones para hacer un ayuno. Aquí lo tenemos planteado para purificar el cuerpo, mejorar y estar, ¿no?, más disponibles. Hemos venido ayer, hoy vamos a hacer alimentación completa, ¿no?, equilibrada. Va a haber proteínas, va a haber vegetales, va a haber cereal. Mañana ya empieza el proceso hasta el día medio, que va a ser solo ayuno a líquidos, ¿vale?, para realizar, ¿no?, esa purificación y esa limpieza, ¿vale? Mañana va a ser a cereal, cereal con verdura. Y al día siguiente vamos a prescindir ya del cereal, ¿vale?, para pasar a la verdura. Depuraremos un día el líquido y luego hay que salir, sin que sea un corte brusco. Entonces vamos a ir haciendo a la inversa, ¿no?, añadiendo al día siguiente la verdura y al día siguiente añadiendo el cereal. Y ya los 2 últimos días haremos la alimentación equilibrada. Empezaremos a la 1 a hacer la comida. Había de casas señoriales, yo acuerdo, por ejemplo, pero cada una apuntaba a su interés. En cada retiro proponemos incidir sobre un leitmotiv. En este retiro hemos propuesto la actitud. Y proponer la actitud es proponer un proceso transversal. Detrás de la actitud hay circunstancialidades, hay fórmulas, hay asociaciones. Hay un sinnúmero de elementos que vamos arrastrando, mezclando y que nos llevan, obligan de cierta manera, por ejemplo, a encontrar soluciones de rescate. Pero que lo importante aquí es conseguir dar la vuelta para que volvamos a permitirnos hacer determinadas cosas sin la idea preestablecida de qué es lo que está bien, lo que no está bien, y quedar solo con ese espacio abierto, ese volver a poner los pies en el suelo y sentir esa firmeza que lleva a entender que la vivencia ya lo ha puesto todo, que no hace falta hacer sentir en ninguna parte. La actitud está en todo. Y lo que nos obliga a las circunstancias y la sociedad de hoy es a reinventar, reinventarse, reinventarse. Deja que todo asiente. No tenemos ninguna prisa. Vamos a dejar simplemente que todo se acomode, sin quemar etapas, de forma que ese acomodar sea efectivo, que haya verdad, que el cuerpo entienda cuál es tu actitud, a qué te estás predisponiendo. Vamos a dejar la respiración fluida, que el cuerpo mismo
se encargue de respirar. El cuerpo sabe perfectamente cómo hacerlo. Solo la respiración. Ninguna prisa, dejándote absorber y sentir cada momento de inflexión. Siente. Inspirando con todo lo que es la naturaleza de la inspiración. Todo cambia. Expirando. Sin abandonar tu atención. Solo vas a coger el trocito de madera que está a tu mano derecha, sin abandonar la postura. Simplemente marcas cada momento de inflexión entre las respiraciones. No te dejes perder por la información del movimiento, sigue con la respiración. Solo siente los momentos de inflexión, todo lo demás desaparece. Bien, ¿qué tal este ratito de predisposición meditativa? ¿Qué tal? Yo, es como que en ese momento hay un añadido de fuerza interior. Ajá. Pero bueno, igual es que estoy, no por la fuerza que tengo que hacer con esto, no. Es como, o sea, un empuje, ¿no? Eso es. ¿Qué hay ahí? ¿Qué sientes? ¿Estás bien? ¿No? Digo, más determinada, o sea, estoy más presente, como estoy aquí. Ajá. Aquí estoy. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es esto? El sentir que hay el movimiento. Conciencia de que yo estoy, solo estoy presente. La vida te da a cada momento presente, no hace falta estar sentado con los ojos cerrados. No se trata de lograr un estado de continuidad en que solo estoy a eso. Yo siempre estoy a eso. Uno no se hace más experimentado en la meditación para lograr la meditación. Uno se hace más experimentado viviendo la vida y estando a cada momento.
decir presente. Cuando como, levo a la boca, presente. Cuando me siento, presente. Cuando miro, presente. A cada movimiento respiratorio es una nueva oportunidad. Vives de nuevo y es gratis. Y a cada momento muchos aspectos se te dicen presente. Percibes este olor, estoy presente. El sol, la luz, estoy presente. El otro, el movimiento, las cosas, presente. Lo que puede ser una catástrofe en nuestra vida es que esto deje de escucharse. Y la mayor humildad y responsabilidad es situarnos a cada momento y ver si estoy presente. Si no estoy presente, pasa algo. Tengo que atenderme cuanto antes. Dejad de buscar soluciones. Asumir el compromiso de preguntaros, ¿estáis presentes? Tan pronto pasa todo cuanto pasa. Tan joven muere ante los dioses cuanto muere. Todo es tan poco, nada se sabe, todo se imagina. No tenemos ninguna intención de sacar lo que es la actitud en sí. El simple hecho de comprender a través de la vivencia lo hace todo. Yo siento que hay ese movimiento y ese movimiento es lo que hace el aliento. Lo único que realmente cuenta es el darse cuenta, es la vivencia en sí, en que uno no sale, no busca fuera, no hay fuera. ¿Cuánto se puede hacer caso a la mente? Más que preguntar y definiendo a la mente como una cosa, hasta qué punto puedo realmente confiar en ella, hay que tratar de conocerse y saber y definir qué cosa es y para qué sirve y en qué momento, y tomar una actitud con respecto a su utilización. Somos a menudo demasiado dejados con respecto al tema de conocer de qué van y cómo funcionan las diversas funciones. Pero yo te diría una cosa, no te tienes que fiar de nada, porque lo que genera la idea de mente es el hecho de que nos volcamos hacia la actitud esta del controlar, del actuar, de ser lo que uno decide, de ser lo que uno hace, y de tener las cosas ahí todas apañadas y atadas. Y aquí, al final, ¿qué es lo que hay que sea fijo? ¿Qué es lo que hay que sea realmente una entidad? No hay nada. Cuanto más te debruzas y te dejas estar en ello, más te das cuenta de que no hay nada fijo.
La vivencia profunda en una dimensión innata y espontánea. Una inflexión vivencial que lleva al individuo a abrir, descongestionarse. La fuerza de un río que vuelve a correr. Estuvimos haciendo un montón de curso que de bioenergética y de movimiento sigue, ¿me entiendes? Quiero decir que no es... Sin darse cuenta, uno se va congestionando. Uno genera obstáculos a la vivencia no solo de lo que es el flujo interno, como de su relación con todo. Toda esa tensión pasa factura. Nos impide fluir, correr. Se manifiesta como una retención, como una presión. Cuando de forma meditativa conseguimos conciliar esa conciencia de uno mismo, de venir hacia adentro y asentarnos en la naturaleza del funcionamiento y desde ahí a abrir, conciliando de nuevo acción y la percepción de la amplitud, se descongestiona, se abre ese río, esa fuerza, esa dinámica que siempre estuvo, nunca dejó de estar. Toma por veces formas que pueden resultar asustadoras, pero mejor olvidamos lo que tengamos establecido sobre la forma y las intensidades de lo que puede ser la expresión humana y de lo que lleva dentro. Para ser grande, sé entero. Nada tuyo exageres o excluyas. Sé todo en cada cosa. Pon cuanto eres en lo mínimo que hagas. Bien. ¿Qué tal hoy? La mañana está muy bien. ¿Tú qué has vivido? Sensación como de unidad, de algo, sentir algo así como muy bonito, emocionante, más que bonito era emocionante. Por eso era cuando lloraba, que no me podía, que libera mucho también esta mañana. Un montón, no me imaginaba que me podría salir la voz tan fuerte y tan potente porque yo tengo la voz muy flojilla, con ganas de repetir y ubicarla, claro, y encajarla todo así un poco en su sitio. Yo me he sentido a gusto. Yo que me reprimo mucho, que estoy
digamos, un poco atenta a las circunstancias para yo qué hacer y cómo actuar, pues ahí no, ¿no? O sea, quiere decir que en el sentido, pues hacer lo que me da la gana. Sé que también yo misma, Sí. ahí, aunque está muy a gusto, ¿por qué? Porque me he permitido, porque me he dejado llevar, me he dejado tonterías o, bueno, tonterías, lo que sea, pues quiero decir que también es cierto que yo misma me reprimía quizá un poco, ¿no? Yo al principio, cuando hemos empezado en el suelo a hacer estiramientos y gritar y movernos, ahí sí que sacado la voz al principio y he gritado, pero luego ha habido un momento que no me salía a gritar, Ajá, no, pero lloraba. ajá. ¿Yo oí? Bien. Ahí Digo. queda, ahí queda. Has pisado suelo y el suelo ha sido ese. Ya está, veremos. Los pasos se conocen con el pisar. Antes de pisar no hay camino. Este ejercicio es simplemente una posibilidad, ¿no? Hemos empezado desde un punto de confianza. Y es justamente en los momentos en que tenemos seguridad que se abren ventanas. Y se abren ventanas porque están cerradas. En algún momento uno se da cuenta de que las ventanas están cerradas. Las abro. Eso que habéis hecho estaba, ya existía. Pero es justamente lo que decías, como que me prohíbo. En ese ejercicio, como en casi todo, la intención es que coloquéis los pies en el suelo. Ese suelo que hemos pisado es nada más que la conciencia de sí, sin miramientos, sin las verdades y las asociaciones añadidas que ya te quitan y te hacen subir los pies del suelo y quedar en equilibrios forzados. Vamos levantando el pie aquí porque no se puede, vamos dando el paso más largo para allá y vas en equilibrios. Y en ese juego de equilibrios la presencia de sí desaparece, de tal manera que solo piensas en no caer, en no caer. Y que cada vez que nos pasa algo que consideramos grave, ¿es verdad o no que realmente a través de las experiencias duras y dolorosas uno toma suelo, se deja de tonterías y ya no acepta tantos malabarismos con respecto a esas cosas que aprende en ese momento? ¿A qué vamos a temer? Tenéis gratis cada momento la vivencia de la hora. Cada momento, después del malabarismo que habéis hecho, una nueva oportunidad. Más suelo, más suelo, más suelo, siempre más suelo. Vivenciando se toma contacto, conocimiento, conciencia, se reconoce y finalmente se comprende e integra a posteriori. Para la vida basta convivir. No, verás. Bueno, ya veremos, no sé a mí cómo me va a funcionar. Sí, ni nadie, sabemos. Bueno, habrá que ir así. A ponerlo bien. Abajo, hay que ajustarlo. Y vamos a hacer toda la comida así. ¿Vale? Vivir la atención, la experiencia de sí. Un poquito, vale. Presencia. Presencia. ¿Eso es la mesa, Ana? Ana, ¿eso es la mesa?
Es la esquina. Mira, así no. Ahora solo se vuelve a quitar la venda cuando termine. Que aproveche. Gracias, Inés. Mira, che. Tú no ves nada, ¿verdad? No. Y yo tampoco. Qué rico está. Ya podéis sacar la venda. Si queréis. Se puede comer así todos los días, ¿eh? Sí, está todo más igual, saboreas más. Sí, sí. Y te llenas antes igual. Noto lo que había en la ensalada y como más, pues eso noto, más rico, yo creo que más rico. ¿Y por qué lo habéis hablado? El hablar tiene una dificultad, porque no sabes si los demás te van a escuchar o están mirando, ¿sabes? Sin embargo, yo me voy a poner a hablar y me voy a dirigir a alguien y no sé si me mira. Consecuencia de eso de que no ves las caras, no sabes si te miran bien, si están alegres, si lo que vas a decir no sabes si va a encajar, pero estar un rato... Pero a la hora de caminar, un miedo, siento un miedo. Cualquier cosa con lo que me encuentro me asusta, pero bastante. O sea, Por eso tienes que sabes que aquí no te va a pasar nada. Tienes que ir con las manos... Sí, pero que siento mucho, me parece que es un poco más, o sea, más miedo de lo Era normal. fuerte, claro. Me parece que cuando vas con los ojos cerrados, el siguiente paso va a ser el vacío, Sí. ¿no? Y hasta que te sobrepones a eso, luego se te pasa. Pero al principio, la primera vez, parece que lo haces así pequeñito, despacito, con cautela y... Salvo lo que no me gusta nada, lo demás me lo
lo compro. Está bueno. Está bueno. Y pocas cosas. Como decía un poeta portugués, pensar es estar enfermo de los ojos. El alimento es un regalo de íntima profundidad. Percibirlo nos abre la dimensión de todo cuanto de particular y único le da forma a la vida. si tienes tiempo. Claro, sí, claro. Yo creo que como la tengo que abreviar, yo ya digo, aquí no puede ser. Pero tenemos nosotros que vivir al ritmo que nos digan. Perdemos algo realmente. Perdemos o ganamos. Y soy el único que ha disfrutado con esto, ¿no? No, me lo paso muy bien. No os habéis dado cuenta de nada. Claro, es que todo, aquí todo muy bien, pero vuelvo al mundo real y en el mundo real todo se me complica. Porque después de las almohadas viene
O el del banco viene y yo tengo que escribir las cosas antes. ¿No? ¿Qué habéis hecho? Habéis hecho todo lo que cada uno tenía que hacer, capacitándoos quién tenía que hacer qué, y con facilidad priorizando. ¿Que hay estas presiones y hay todas esas cosas? Claro que las hay, pero también sirven para el crecimiento de uno. Hay que aprovechar todas las oportunidades, la presencia. Puede que hoy no puedas atender al otro y hacer con que te ayude, pero puedes estar presente. Puedes estar presente cuando comes, puedes estar presente cuando te surge algo que hacer, puedes estar presente cuando algo te confronta, puedes estar presente cuando te vienen todas tus sugestiones, tus miedos, tus asociaciones. Todos mis pensamientos son sensaciones. Lo bello es ver que lo que tiene lugar. Es como un manzano que da manzanas. Alguna tiene bicho. Algunas se pudren, otras se caen antes de tiempo. ¿Por qué el mundo va a ser malo por el hecho de que las manzanas caigan cuando tienen que caer? A mí no me ha costado especialmente hacer este ejercicio. Quiero decir que si tomas desde la calma y dialogas, en este caso se podía dialogar, quiero decir, pues tomas una actitud de humildad o lo que sea, pues no cuesta, porque yo esto considero un impedimento, pues puede ser en la vida diaria una persona o puede ser cualquier problema que se te cruce. Entonces, si tienes si tomas una actitud de humildad, o no sé cómo más o menos, pues entonces esa dificultad te permite hacer el trabajo. Esa posibilidad que te aporta. Pues se hace de otra manera, pero bien, o sea, quiero decir, sigue, o sea, parece el objetivo se puede conseguir. Estar. O el objetivo y estar, pero también se puede conseguir. Sin duda. Sí. Más. Que está clarísimo. Lo que pasa es que luego hay que llevarlo a efecto, ¿no? Para poder estar bien con los demás, estar primero yo. Y para poder estar yo me tendré que dar permiso para estar bien. Sin duda. Y eso es lo que a mí me resulta quizá difícil. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo, porque voy siempre con una moto. No te lo permites. Claro. Llama las cositas por su nombre. No, sí, no me lo permito, es verdad, me lo tengo que permitir. Existe como que un drama con respecto al autoconocimiento. La persona se predispone a autoconocerse, pero la idea de sí, la idea que tiene de sí misma, se interpone. A menudo lo que se ve es gente sufriendo un montón por lo que supone esa ilusión, ese engaño. Nos buscamos fuera. El autoconocimiento necesita de un punto de inflexión. Sin ese punto de inflexión en que uno se da cuenta de que no es aquello que hace, que no es la impresión de que todo es simplemente momentáneo y circunstancial. No salimos de ese enredo. La autoindagación lo que promueve es una objetividad, el permitirnos vivenciar, asumiendo esa vivencia sin separaciones. Es meternos, zambulirnos hasta lo que hace del momento, el momento. Lo que hace del pensamiento, el pensamiento. Lo que hace de cada actitud, lo que nos hace reconocible. La autoindagación te predispone para una vivencia de las cosas que a menudo ni
estamos en condiciones y nos disgusta hacerlo. La indagación te lleva a ver simplemente qué es lo que compone la ilusión de las cosas. Al darte cuenta de cómo funciona, al darte cuenta de en qué consiste tu condición humana y a darte cuenta, conocer y integrar el funcionamiento esencial de la naturaleza, todo cae. Mi amor. Es que sangra de la nariz este, pobre. Sí, tiene una infección. ¿Tiene mucho moco? Ya está. Hemos visto en determinado momento, sí, de que sí que hay presiones externas, hay elementos y funcionamientos que nos llevan a ir hacia afuera, que no es que sea un problema el hecho de ir afuera, supone un problema cuando uno se olvida de sí mismo. Y luego también hemos visto que puede haber integración y que incluso podemos hacer las mismas cosas, pero sí que hay que tomar decisiones. Así que os voy a proponer que vivenciemos algo parecido, ¿vale? Las cosas van juntas. Os he dicho que hagamos lo que hagamos, sean cuales sean nuestras circunstancias, siempre va junto. No hay un mundo mejor, no hay un mundo peor. Estabais vosotras dos. Oh, mira, qué suerte, tú tienes los dos disponibles. Hombre. ¿Qué tal? Bien, paradas, bien. Quiero que viváis lo que sentís. Quiero que viváis y que os deis cuenta de qué es lo que os va a suponer la práctica. De que sí, todo va junto, de que es una cuestión de actitud. Caminando. Caminando. Solo os voy a dar una palabra, ¿vale? Renuncia. A ver qué sentido puede haceros. Renuncia, ¿vale? Buen viaje. Disfrutéis. ¿Qué pasa? No es provocado, pero si realmente hace daño es por las características. Hay momentos que realmente nos desagradan. No intentéis evitar nada. No hay nada que evitar. Bien, sigamos. Estar con él. Yo ya me di Yo cuenta que cuando no vamos veo- a ninguna parte y yo renuncio, ahora sí. ¿Has tenido que renunciar a algo? Cuando he visto que se repite, por decirlo de alguna manera, Sí. y he visto lo que hay en el camino, ¿Qué hay en el camino? nada, ¿No hay trabas? nada. ¿No hay nada? Trabas. Una traba Traba. para mi camino, Vale. para recorrer mi camino. ¿Y a qué has renunciado? Muchas veces cuando te encuentras con trabas tienes tendencia a renunciar, pero yo mi actitud ha sido la de ¿Renunciar a seguir. qué? Pues a seguir. ¿Se puede renunciar a seguir? Las cosas no siguen pasando. Cuando tenemos eso y se nos presenta esas cuestiones que acaban por ser trabas, tenemos que ser conscientes de ellas, no renunciar a ellas. ¿Cuántas condiciones nos permiten disfrutar de cosas y sacar partido de ellas?
te vas en bici y te da el aire, qué gusto. También te puedes menear y te vas al suelo. ¿Qué pasa? Que cuando te vas al suelo ya no es bueno. A mí me tira mucho, ¿no?, la cinta, pero si dejo eso es cuando estoy viendo que no me supone y como que se afloja un poco la cinta. Estás considerando que las trabas están afuera. Las trabas las estáis viendo fuera. Las trabas es el peso que puede suponer el otro, las trabas es el estado del camino, las trabas es el lacito que me quita el movimiento. Las trabas no están afuera. Las trabas no están afuera. Tu actitud es la traba. Falta apertura, falta disponibilidad. Todo va junto, es verdad, pero también es verdad que todo supone. La renuncia es cuando uno se da cuenta de su condición y se permite no ser una traba. Pues mira que vagas, una vueltita y ya está. Aquello que tomamos por experiencia y realidad lo conforman los componentes y funciones biológicos de nuestro organismo en general y de nuestro cerebro en particular. En última instancia, no llegamos a salir nunca de esa posibilidad en sí misma. O sea, vayamos donde vayamos, hagamos lo que hagamos, nunca salimos de nuestra cabeza. En algún momento llegamos a intuir o percibir esa condición y las consecuencias que puede llegar a tener. Pero nada cambiará mientras no cambie nuestra actitud para con la vida y el vivir. Es fundamental situarse, reconocerse y actuar en conciencia de todo ello. Vivirse en su posibilidad desde un estar presente y abierto a la condición más natural y espontánea de la naturaleza que le da forma al estar vivo. La actitud y el compromiso para con uno mismo se transforman en el punto de inflexión que cambia nuestro vivir y la forma como entendemos y disfrutamos de la vida. Nuestra posibilidad de vivir necesita de disponibilidad, algo que nace del justo equilibrio entre la posibilidad del hacer y decidir y del silencio, la atención y la percepción simple, pura. Es justo desde la sencillez, de lo simple, del hacer cercano y cotidiano, pautado por una actitud serena, implicada y humilde, que vamos dando a nuestro organismo la transformación que rescata nuestras vidas. Durante este proceso se genera en nuestra naturaleza una mente en abierto, una predisposición pura para con la vida.
Deja que el ritmo de tu respiración se vaya estableciendo. Deja simplemente que todo fluya. No fuerces nada. Date cuenta de dónde se establece la atención a cada expiración. Todo se vacía. Siempre propongo la meditación no como una práctica, no como un ejercicio cuyo fin sea el ejercicio en sí mismo, pero sí como una acción desencadenada a través de la posibilidad vivencial que suaviza e incorpora la sensación de presencia, de ser. A menudo, justamente por la búsqueda idealizada y por el intento y la motivación del logro, la propuesta de la meditación se pierde, nada más empezar. Lo que propone la meditación es la toma del tiempo sencillo, de la aceptación y de esa vivencia como un espacio que crece y se amplifica de tal manera que esa posibilidad en sí se establece en la vida. Cuando como, cuando limpio, cuando camino. Hombre, a mí lo que me gusta de este retiro es la posibilidad de que es una vivencia y me he dado cuenta desde el retiro de primavera que hicimos, como que viviendo las cosas se integran más fácilmente, porque ya llevo años haciendo cosas y sí, siempre queda algo, pero de integrado así, no. Mentalmente sí que lo cambias, pero integrado y solo cuando lo vives. No sé, que crea el espacio idóneo. En la calle no lo tengo ni en casa, porque la hija, Alberto, el trabajo, mi madre, la suegra, esto, el otro, yo qué sé, todo que estás ocupado. Sin embargo, aquí se crea todo perfecto para que ocurran cosas y te puedas vivir y pues integrar cosas. Ahora que he conocido a Joa, me está enseñando, me va a ir llevando para ubicar más todas estas experiencias que yo... Lo que entiendas igual, ¿no? Claro. Yo cuando habla, termino siempre sabiendo que lo único y fundamental es estar presente, ¿no? Sí. Estar viviéndolo. Pero cada vez que dice algo que más o menos viene a decir lo mismo, pero lo dice de otra manera, yo no lo sé, pero lo vas comprendiendo mucho más y te va llevando mucho más a esa situación, a esa vivencia. No sé, con Joao siempre hace cosas nuevas, siempre hace con los juegos simbólicos, a mí me gusta. Descubrir cosas con juegos simbólicos me gusta porque así estás más desinhibida, estás más sin pensar, te hacen ver muchas cosas. Lo que él pretende creo que es que no tengamos nada fijo, que todo es cambiante y que yo por lo menos he tenido esa sensación, que me agarro mucho a las costumbres, al hacer las cosas todas, todo más o menos lo mismo. Pero creo que también... Y cuando cambia un poco, eso que a lo que estamos acostumbrados te descolocas. Yo vengo al retiro por el trabajo personal, ¿no? Para recordar ciertas pautas que yo me voy marcando, ¿no? Sí. O sea, es como un poco... Como estás haciendo trabajo Porque personal. se te olvida, sí, se te olvida, es una manera de que sigues con tus mismas costumbres, de pensamientos, de quehaceres, y maneras muchas veces de ver la vida como antes también, ¿no? Claro, lo complicado es, como decía yo, que hay que estar, pero en todo, día a día, en las presiones, y ahí es donde ahí se complica la cosa, por lo menos para mí.
Hombre, para mí también. Pero me gustó el que dijera, que aunque ya lo intuía, pero Sí, sí pero- tenía un miedo claro, inconsciente a claro. decir, si me dedico más a mi vida, a mi trabajo personal, Claro. ¿qué pasa con el otro, Claro. las otras cosas que hago? ¿Qué pasa la familia, los amigos, todo? Yo ahí sí tenía, inconsciente, pero sí tenía. Si tú te dedicas a trabajo personal, no sigas el ritmo de la gente de fuera, ni corriendo, ni haciendo las cosas que hacen ellos, ni, ¿sabes? Y también darme cuenta de las presiones que tenemos, cómo te dejas llevar y a veces no sigues tu ritmo. También me gustó lo de hacer el trabajo contigo, eso también me gustó. Lo del lazo. Sí, porque ver que era una dificultad, pero que se puede llevar. Sí. Si hay actitud, se puede llevando. Claro, eso, la actitud. Sí, es entonces fundamental. me gustó también compartir eso. Sí. Parece bonito. Y darte cuenta también que tienes que buscar también en los demás. Sí, que no estamos solos. Lo del lazo es como una metáfora, ¿no? Y además necesito al otro que camine a mi lado. Aunque no haga el trabajo personal. Claro. Sí, sí, da No sé, igual. es que... Y pedir ayuda. Pero... Pedir ayuda. Sí. Porque a veces no sabemos pedir ayuda, no para ya solo para hacer cosas, sino para que te ayude a tú poder llevar esto que estás llevando, ¿no? Y nos cuesta mucho, por lo menos a mí me resulta muy difícil, porque claro, te tienes que encontrar con muchas diferentes personas que tienen diferente estructura. Si conoces un poco la estructura de esa persona, te puede ser más fácil el entenderlo, el llevarlo tú sola, o sea, llevarlo tú. Seguro, A mí seguro. Es que va unido, ¿eh? Hombre, es que el comprender a las otras personas, pienso que es algo muy importante. Muy importante. Pues sí, el eneagrama Muy ayuda importante. muchísimo. Nada, sino el instante, me conoce. Nada es recuerdo de mí mismo. Y siento que quien soy y quien fui son sueños diferentes. Cuando nos predisponemos a vivenciar, lo hacemos en conciencia, o sea, teniendo presente lo que hace de la condición humana. Pero después de abrir se da como que un proceso de reeducación en el cual la persona integra. Y en ese trabajo de integración uno se centra, se fortalece en ese punto nevrálgico que es como el epicentro de todo, sin distancias. La persona vive su propia fortaleza, conoce su propia sabiduría, la fortaleza y la sabiduría de la naturaleza en sí misma. Bien, vamos a darnos cuenta ahora que vamos a proponernos seguir trabajando en nuestra vida cotidiana, cuándo y en qué momento nos separamos de las cosas de tal manera que nos olvidamos de nosotros mismos. Lo que habéis podido proponeros y permitiros aquí, ¿por qué no continuar con ello?
Lo único que os quería decir, llamar vuestra atención, es para que os enteréis de que la cosa no está en el logro, que para conocerlo hace falta, o es esencial, seguir vivenciando. Montarse a un caballo por primera vez y salir bien puede ser un golpe de suerte. La cuestión está en lo que te supone seguir montando. Cuando sigues montando es cuando empiezas a enterarte, a vivenciar, a darte cuenta de las cosas, y cuanto más te subas al caballo, de más cosas te vas a dar cuenta y más cosas vas a integrar. Te subes a tu vida. Aquello que habéis podido vivenciar, comprender, es cuestión en que sigáis abiertas a ello. La verdad que poco a poco, a medida que hemos ido haciendo cosas y empezando el taller, me he ido abriendo poco a poco. He liberado muchas tensiones, cosas que desconocía que había en mí. Y después de liberar, llegó la gran apertura, que me dio amplitud, sensación, mucha serenidad. Sentí también mucha gratitud, mucha emoción al sentir todo aquello que me parecía tan grande. El pecho muy abierto. Después lo hemos ido fortaleciendo poco a poco con meditaciones, con ejercicios, y eso me ha ido dando otra firmeza, otro tono, más base firme para seguir creciendo. De verdad que esa amplitud me ha dado mucha serenidad, mucha felicidad, paz, armonía, confianza en mí misma. La verdad que ha sido un retiro que he aprovechado mucho. Me ha parecido un regalo. Este retiro, como casi todos, han sido siempre una experiencia buenísima. Pero, no sé, la experiencia en general ha sido muy buena, pero para mí ha sido mucho más, porque he visto muchas cosas que antes las intuía, pero no era capaz de integrarlas. Y bueno, pues ha sido muy bueno, muy bueno. Yo estoy muy contenta y muy satisfecha de lo que he sido capaz de ver. Me llevo bastantes cositas, pequeñas cosas, pero que esas pequeñas cosas van a ser importantes y grandes en mi evolución y en mi proceso. Estoy muy contenta. Lo que yo me llevo va a servir para todos. Me parece genial. Hay un poeta portugués que dice: cuando yo he nacido, todo ya estaba dividido y atribuido a todos los demás. Cuando uno nace, todo tiene dueño ya. Solo podemos ser en nosotros mismos. Dejar que las cosas caigan, no andar escondiéndonos detrás de nada, viendo las tonterías que pueden surgir con tanta facilidad, pero uno solo tiene que dejarse estar con las cosas, discernir y darse cuenta de lo que va vivenciando. Hasta luego. Feliz. La primera vez que me he vivido así tan intensamente me he permitido, noto mucha amplitud, no sé, felicidad, armonía, fuerza,
confianza. Y estoy feliz de verdad. ¿Qué vas a hacer? Pues seguir viviéndome. Vivir. Bueno, vivir, sí, claro. Convivir basta. Gracias a ti por estar, por permitirte. Como habéis podido daros cuenta, con independencia de la forma que toma en cada uno, lo que pasa en cada uno cuenta mucho para los demás. Cuando estamos aquí todo va junto. Sí. Todo debería interesarnos y todo debería importarnos. Es nuestro deber atender y escuchar el sufrimiento de los demás, las angustias de los demás, las alegrías de los demás. Me ha gustado mucho poder por primera vez asistir a las sesiones. Y bien, para mí ha sido un desbloqueo de muchas cosas, lo que he tenido, y me llevo un compromiso para conmigo misma de vivir y seguir trabajando y seguir disfrutando de la vida. Y no sé, gracias también siempre por todo lo que me aportáis vosotros. El estar abierto, todo puede resultar interesante. Cada retiro es una oportunidad extraordinaria. Cada momento que paso y comparto con cada uno de vosotros es muy importante. Vosotras motiváis a que las cosas mejoren en el sentido de la vivencia más amplia, de la vivencia más consciente, la vivencia más profunda. Me obligáis a compartir, lleváis las cosas mucho más allá. Solo somos con los demás. Necesito un abrazo. Quiero un abrazo amplio. La espantosa realidad de las cosas es mi diario descubrimiento. Cada cosa es lo que es, y es difícil explicarle a nadie cómo me alegra esto y cuánto me basta. Basta existir para sentirse completo.